2D parte 5, última clase. Vamos a ver primero dos cosas hoy día, que es repasar brevemente lo estudiado hasta ahora, con algunas preguntas PIR y la representación matemática del movimiento circular. Todas las preguntas van a trabajarse a partir de esta figura. Dice aquí, en la figura, voy a tener que salir de acá porque no alcanzo a leer el enunciado. Dice, en la figura de la derecha se representan 4 puntos por donde pasa una partícula que está girando en sentido contrario a los punteros de un reloj. Esta partícula parte desde el punto A, desde el reposo. Por el punto B pasa con una rapidez de 1 metro partido por segundo. Por el punto C pasa 2 metros partido por segundo. Por el punto D a 1 metro. Y el punto A se detiene completamente. Este es el gráfico de la velocidad tangencial en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, ¿qué vector representará de mejor manera la aceleración de la partícula que pasa por el punto B? Fíjense acá, estamos viendo en el punto B. ¿Dónde está el punto B? Aquí la clave es mirar el gráfico. Fíjense, en el punto B estamos por acá. Aquí la pendiente del gráfico lo que nos va a interesar aquí es la pendiente de este gráfico. La pendiente del gráfico del punto B, que estaría bien representado por esta recta, y esta pendiente sería la aceleración tangencial. ¿Ya? Fíjense el detalle, este cuerpo se mueve de la siguiente manera, A, B, C, D, A'. Entonces el sentido de giro es este, por lo tanto la velocidad tangencial en el punto B va a ser esta, ¿ya? Y aquí fíjense, tenemos aceleración tangencial mayor que 0. Eso significa, cuando tenemos la aceleración tangencial mayor que 0, significa que la aceleración tangencial tiene igual dirección y sentido que la velocidad. Entonces aquí podemos ver dos componentes. Estamos en movimiento circular. Como este es un movimiento circular, por tanto, tiene que tener componente de aceleración centrípeta. Entonces podemos ir descartando. Como es movimiento circular, debe tener aceleración centrípeta. Por lo tanto, eso descarta automáticamente la A, porque la A considera de que la aceleración es totalmente tangencial. Entonces yo puedo decir se descarta la A. Segundo, claramente la velocidad varía. Cambia con o sea, más que esto, en este punto existe aceleración tangencial, lo vimos claramente, por lo tanto eso descarta la C,
eso descarta absolutamente la C, porque la C es una alternativa que solamente considera que es solo centrípeta, porque no es un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, esto se descarta C. Voy a escribir descartar esto, lo voy a borrar porque no me gustó mucho el... Se me olvidaron los capas y metió la crema ya. Existe aceleración tangencial en B, se descarta la C. Y vemos que esa aceleración tangencial es mayor que se nos queda entre la B y la D. Entonces, como la aceleración tangencial es mayor que 0, significa que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad tangencial. Por lo tanto, eso nos manda automáticamente a la alternativa B como la correcta. ¿Ya? Esta tiene que ser la correcta porque tiene componente centímetra y componente tangencial. No sé si hay alguna duda con esa explicación. ¿Por qué era B? Es lo que acabo de explicar. Resulta de que este movimiento circular, hacer movimiento circular, tiene que tener componente centrípeta, por lo tanto no puede ser la alternativa correcta porque esto significa que tendría solamente componente tangencial. Segundo, aquí la pendiente de este gráfico de velocidad nos da la aceleración tangencial. Aquí tenemos que la aceleración tangencial primero es distinta de 0, por lo tanto no puede ser la C tampoco porque la C significaría un movimiento totalmente centrípeto, significaría una aceleración tangencial nula. Quedaría entre la B y la D, y además la pendiente esta es positiva, por lo tanto la aceleración tangencial es positiva, y al ser positiva debe tener la misma dirección de la velocidad. Como este cuerpo se mueve en ese sentido, estamos moviéndolo en contra de las manecillas de reloj, esta es la velocidad tangencial, por lo tanto la aceleración tangencial debe tener esa misma dirección. Por lo tanto, una componente centímetro de la tangencial, sumadas vectorialmente, nos mandan a la B, como alternativa correcta. ¿Alguna duda? Veamos primero el punto C para ir al recorrido. La clave está, tal como en el caso anterior, es ver qué es lo que pasa en el punto, en este punto de acá, en esta pizarra. El punto C sería por acá. En este caso, la pendiente sería este sería la pendiente de la aceleración tangencial en ese punto. Entonces vamos a tener que aquí que la aceleración tangencial es igual a la pendiente gráfica de la velocidad tangencial, que es 0. ¿Ya? Entonces podemos hacer lo siguiente aquí. Como este es de partida movimiento circular, eso implica que tiene aceleración centrípeta y eso significa
que se descarta la B. La B que la alternativa dice que la aceleración es cero. O sea, tiene una aceleración centrípeta. Entonces, además, sabemos que la aceleración tangencial por el asunto de la pendiente es igual a cero. Por lo tanto, esto nos manda directamente como alternativa correcta a la C. A esta. ¿Ya? Nos manda directamente a la C, porque tiene solamente componente centrípeta en ese punto. Y yo creo que, no sé si queda claro esto, finalmente lo mismo, pero en A', cuando se detiene. En este caso, esta sería el vector de aceleración tangencial, que en este caso sería negativo. ¿Ya? No sé si recuerdan el parte de análisis que hicimos, el análisis de rapidez decreciente que hicimos en la clase anterior, en el cual se analiza el caso de un vector que parte en cero y que acelera con una cierta velocidad. Entonces, en ese caso, el vector de aceleración tangencial, entonces en ese caso, no habría componente centrípeta. Entonces, esto es lo que hay que tener presente. Cuando un elemento vectorial lleva a un %, tangencial. Clase 07. Lleva un delta B, un delta B 100% tangencial. Acuérdense que partíamos en reposo y después calculamos un delta B en cualquier otro punto, entonces el delta B va a ser igual a la velocidad final. A la velocidad, en la velocidad final, en este caso tenemos una cierta velocidad inicial en cierto punto con un delta T anterior y posteriormente sería cero. Si consideramos la componente centrípeta sería la C. Este problema es más bien polémico. Dado esto, la correcta sería la D. Si consideramos esa cuestión. La correcta aquí sería la D, porque estamos considerando desde un instante antes hasta que termine, y en ese instante el delta B, que es el paralelo al vector, que es un vector que es directamente proporcional a la aceleración, no va a tener componente centrípeta. Ahora, si consideramos la componente centrípeta, sería la C. Pero como aquí estamos referenciando una situación donde se está deteniendo, yo creo que se refiere a esa situación. ¿Ya? No sé si hay dudas, consultas. Ahora, ¿qué es lo que viene aquí? Hay un documento que les dejé,
que se los voy a enviar de nuevo, un rato más. Dice un documento guiado para construir la representación matemática de un movimiento circular. El ángulo se mide en radianes y una función matemática de una variable que depende del tiempo, que es una variable independiente. Si el ángulo cambia uniformemente, déjame, ahí estamos. Si el ángulo cambia uniformemente, tenemos que θ es igual a θ0 más B0 por t, que representaría un movimiento circular uniforme. Si el ángulo depende del tiempo de forma cuadrática, tenemos θ igual a θ0 más omega 0t más un medio alfa t al cuadrado, representaría un movimiento circular uniformemente acelerado, donde las constantes son el ángulo inicial θ0, la velocidad angular omega 0 y alfa. Donde nuestra variable independiente es el tiempo, es decir, vamos a hacer derivada respecto a esta variable. Y lo que tenemos que ver, ¿cómo se representaría la rapidez angular y la velocidad angular para movimientos circulares uniformes y uniformemente acelerados? O sea, para el uniforme sería rapidez angular, y para el uniformemente acelerado, rapidez angular y aceleración angular. Y les voy a reenviar el documento. Que se los quiero mostrar inmediatamente. Este documento de las ecuaciones del movimiento circular. Quiero que ustedes se los envíe, se los voy a dejar para trabajar 10 minutos en grupos, para que intenten discutirlo entre ustedes. Y yo después de esa discusión, yo lo que voy a hacer es hacer análisis más algebraico, pero, ¿ok? O más bien de cálculo. Voy a dividirlo rápidamente en grupos. Hay 14 participantes. 2, 7, 3, 4, 5, 4, 3, 4. Voy a dividirlos en 4 grupos. Y dejo que intenten discutir brevemente este documento. Y después de eso voy a hacer yo la resolución. ¿Ya? Metemos los 4 grupos. 3, 2, 1, ya. Aquí tenemos la situación. Tenemos una trayectoria de movimiento circular de radio R. El vector posición X de T y Tongo más Y de T J Tongo. Este sería el X de T. Este sería el Y de T. Donde podemos sacar por descomposición, por definición de seno, este sería el ángulo θ. Podemos ver fácilmente cómo se obtiene eso. Vamos a partir por el coseno. Coseno de θ sería cateto adyacente, que es X de T, partido por el radio, que es R, se llama un triángulo rectángulo acá. Tenemos este triángulo rectángulo que tenemos acá, donde este sería I de T, por lo tanto, el X de T podemos ver fácilmente es R por coseno de θ, y por el contrario, seno de θ sería cateto opuesto, que es I de T, partido en R, por lo tanto, I de T sería R por seno de θ. Dividen estas expresiones, y además, para movimiento circular uniforme, tenemos que el θ de T es θ0 más omega 0t. Entonces podemos escribir todo esto de acá,
de la siguiente manera. Vamos a escribir x de t igual a r por coseno de θ 0 más omega 0t, y el i de t sería r por seno de θ 0 más omega 0t. Ese sería el vector posición. A partir de esto podemos plantear el vector velocidad. Y para plantear el vector velocidad tenemos que derivar el vector r con respecto al tiempo. Y esto nos quedaría la primera derivada de x con respecto al tiempo en el eje y más de i de t por j. En este caso las direcciones y y j se toman como constantes para la derivada. Si estuviéramos viendo en otras coordenadas, por ejemplo cilíndrica o esférica, esto se complica un poco más, pero eso van a tener oportunidad de sufrirlo posteriormente. Entonces vamos a derivar el r de t. Esto es un repaso de matemática 1. ¿Cómo sería la derivada del x de t? Tenemos r, la derivada de coseno es menos seno de θ 0 más omega 0 por t, y además acuérdense que existe lo que se llama regla de la cadena, en el cual tengo que derivar lo que está dentro, la función que está dentro, y la derivada de la función que está dentro es omega 0. Eso y tongo. Más r, la derivada de seno es coseno, por regla de la cadena tengo que derivar lo que está dentro, y lo que está dentro es omega 0, contra tongo. Entonces, reordenando la expresión nos va a quedar lo siguiente. Podemos ver que tenemos un factor común que es omega 0, que lo podemos sacar afuera, por r, y nos va a quedar lo siguiente. Menos seno de θ 0 más omega 0t tongo más coseno de θ 0 más omega 0t cota tongo. Nos queda esa velocidad tangencial. Si calculamos la magnitud de esto sería omega 0 por r por una raíz cuadrada, voy a dejar esto partido acá, que sería seno al cuadrado de θ 0 más omega 0t, más coseno al cuadrado de θ 0 más omega 0t, estamos sacando la raíz, y se fija, tenemos seno al cuadrado más coseno al cuadrado, eso es 1, por lo tanto se confirma que nos da omega 0 por r. Entonces aquí tenemos la comprobación analítica de lo que hemos visto antes, que la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Entonces, este sería el vector r de t, el vector velocidad, a ver si puedo encontrar, sería este el vector de velocidad, que es exactamente tangencial, tiene una componente, fíjense, menos seno y coseno, donde el ángulo θ estaría como por acá. Y ahora podemos obtener por derivación la aceleración. ¿Ya? Podemos ver ahora qué pasa con la aceleración, que es derivar la velocidad.
que sería de B de t derivamos toda esta expresión de acá. Nos va a quedar omega 0r por la derivada del seno, de menos seno, la derivada del seno es coseno, por tanto nos quedaría menos coseno de omega 0, de teta 0 más omega 0t, por regla de la cadena nuevamente, por lo tanto sale un omega 0 de acá, hay que ser la derivada de lo que está dentro del coseno, y tongo, más, tengo aquí un coseno, su derivada es menos seno, y además se aplica nuevamente la regla de la cadena. Por lo tanto vamos a tener menos seno teta 0 más omega 0t, por omega 0 cota tongo. Y si ordenamos los términos, tenemos un omega 0 que es un factor común, un signo menos que un factor común, por lo tanto nos va a quedar menos omega 0 al cuadrado r, factor de coseno de teta 0 más omega 0t y tongo, más seno de teta 0 más omega 0t cota tongo. Si ven con el vector R, este vector R sería R coseno, R seno más R coseno, quedaría, la dirección que tendríamos el vector de aceleración sería una cosa así. Este sería el vector de aceleración. Sería un vector opuesto al vector de posición. Y como es velocidad constante, eso nos comprueba que queda centrípeta, y haciendo las mismas consideraciones anteriores, podemos ver de que la magnitud de la aceleración en este caso sería omega 0 al cuadrado por R. No sé si hay dudas para el caso de movimiento circular uniforme. ¿Alguna duda con este? No hemos pasado derivada. A ver, ustedes no ven derivada en matemática 1. Pero matemática 1 no lo tuvieron el semestre pasado. O sea, yo parto de la base de que me sorprende esto. Bueno, este curso se supone que está pensado para el segundo semestre de la universidad. Puede ser que Jeremy sea una persona que haya llegado después, no sé. Tú tuviste un ingreso especial, Jeremy, pero este curso se supone que estamos usando herramientas que se vienen en matemática 1. Y más allá se hayan aprobado o no el curso, entiendo que uno va a darse de que el alumno que llegó a este curso por lo menos vio derivada alguna vez. Más allá de si aprobó o no mate 1. Ese es el tema. ¿Ya? Y ahora vamos a ir a cómo sería esto, pero con movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Ya? Esta misma situación, pero ahora aquí la cosa se complica bastante más desde el punto de vista matemático. Porque en este caso, el R de t pasaría a ser una función así, pasaría a ser R
por coseno. Ahora el teta de t es teta 0 más omega 0 t más un medio alfa 0 t al cuadrado. O sea, ¿qué pasa a ser? Teta 0 más omega 0 t más un medio alfa t al cuadrado y tongo más, para ganar tiempo, es esto mismo, pero por seno acá, y esto es j tongo. Cambia aquí la función de ángulo. ¿Ya? Ahora vamos a plantear la función de velocidad, que sería de r de t, vamos a derivar esta. Entonces vamos a tener r, la derivada de coseno es menos seno, teta 0 más omega 0 t más un medio alfa t al cuadrado, regla de la cadena. Entonces aquí tengo, en este caso, la regla de la cadena se transforma en omega 0 más 2 más un medio alfa por 2t, lo que sería b0 más alfa t, y tongo más r por coseno Entonces, al derivar esto nos va a quedar omega 0 más alfa t, j tongo. Entonces, ahora la cosa se complejiza un poco, porque vamos a tener como factores comunes, van a ser r por omega 0 más alfa 0 por t. Entonces, alfa 0 más encima. Factor de menos seno de teta 0 más... Voy a hacer algo un poco más simple aquí para no darme la lata. Menos todo esto y tongo más todo esto j tongo. Eso es lo que nos quedaría acá, la velocidad, solo que en este caso la magnitud de la velocidad tangencial aumentaría de manera importante, porque en este caso la magnitud de la velocidad tangencial pasaría lo mismo con el seno y el coseno, por lo tanto nos quedaría r por omega 0 más alfa 0 por t. O sea, vamos a tener una velocidad tangencial que va a cambiar con el tiempo. Y la aceleración, aquí la cosa se pone bonita con la aceleración, porque hay que derivar esto. Y aquí vamos a tener derivadas de productos. Tenemos. Porque aquí la cosa se complica. Creo que no hice bien dejar esos 10 minutos. Que sería de
de t, aquí entra a regir esta derivada que es este principio, f por g' es igual a f por g' más f' por g. Tengo que derivar toda esta expresión, entonces tengo que derivar de la derivada del r por omega 0 alfa 0t por toda esta función, por todo esto, más esto por la derivada de lo que está entre corchetes. Entonces nos va a quedar aquí. Voy a partir, derivo primero lo de adelante, que sería f r por la derivada de lo que está acá, que es omega 0 por alfa 0t, nos va a quedar alfa 0 factor de todo este paréntesis de corchete que está acá, la derivada del producto, es lo que va acá. Esto lo voy a tomar, esto lo voy a buscar un espacio un poquito más, porque no tomaste, a ver. Uh-huh. Entonces tengo que hacer la derivada del primero, la derivada del primero por el segundo, más el primero que es r factor de teta 0 de omega 0 más alfa 0t. Y ahora tenemos que derivar todo esto de acá. La derivada de menos seno es menos coseno. Voy a copiar esto. Solo que aquí tengo que agregar coseno. Y además tengo que aplicar nuevamente regla de la cadena, entonces va a salir nuevamente acá un omega 0 más alfa 0 por t. Más la derivada de esto sería de coseno es menos seno. Voy a copiar esto acá. En título igual sería menos, porque la derivada de coseno es menos seno. Y nuevamente se aplica regla de la cadena, por lo tanto esto le voy a tener que hacer un espacio acá. Y tengo que multiplicar nuevamente omega 0 por alfa 0 por t. Esto aquí, un momento. Ya. Entonces esto nos va a quedar así escrito. Y pues distinguimos claramente dos componentes, una que depende del R de alfa 0 y otra que va a depender del omega más alfa por t. Entonces, voy a escribir esto a la larga aquí. La primera componente está lista, esta de acá, R más alfa 0,
Déjame ubicarla bien para ver si la puedo escribir a larga. A ver. Y en el segundo podemos factorizar el omega 0 más alfa 0 por t. No sé si se fijan acá, lo podemos tirar concentrado acá. ¿Ya? Y sería omega 0 más alfa 0 por t al cuadrado. Me falta una R acá. Multiplicado por todos estos factores que serían esto de acá menos coseno politongo menos esto de acá seno cotatongo. Y así nos quedaría escrito esto. Y distinguimos claramente dos partes. Esta de acá que es el R alfa 0, todo esto de acá discúlpenme, me pasé un poco, es la aceleración tangencial, cuya magnitud es R alfa 0. Y todo esto de acá es la aceleración centrípeta cuya magnitud es R por omega 0 más alfa 0t al cuadrado. Y eso sería. ¿Ya? Ok. Aquí lo que se explica en matemáticamente que esta es una breve explicación de lo que va a suceder para primera y segunda derivada. Aquí está todo el desarrollo. Estos son los resultados que se tienen que dar. Aquí yo les demostré el desarrollo. Lo importante, la magnitud de las aceleraciones tangenciales y centrípetas de declaración de puntos de esos vectores y la manera de representarlo en un dibujo. Y con esto cerramos el capítulo de movimiento circular. La próxima clase, les sugiero revisar la clase 8 del 2020-02, que es la primera clase del tema fuerzas. ¿Ya? Y eso sería todo.